Hola a todos, ¿cómo estáis chicos, alumnos de sexto? ¿Vale? Este vídeo es para vosotros porque durante esta semana y la semana que viene vamos a profundizar en una unidad nueva, ¿vale? Que es la unidad de fútbol, ¿vale? Muchos estabais deseando llegar a sexto para que viéramos el fútbol en el tercer trimestre y bueno, no ha podido ser, pero bueno, sí que vamos a ver durante esta semana la historia de este deporte, muchas curiosidades, que es que tiene una historia muy interesante. Y bueno, ya la semana que viene profundizaremos un poquito con las reglas. Así que tenéis que estar muy atentos a este vídeo porque muchas de las cosas que voy a ir diciendo van a aparecer en el cuestionario. Bueno, el fútbol es un deporte que conoce todo el mundo, es el deporte rey. Si alguien todavía no lo conoce, pues bueno, ya podría estar viendo algunas imágenes de este deporte. Los datos de este deporte eh, hablan por sí mismos y la cantidad de federados en todas las categorías lo convierten en el deporte rey. Em, Hay muchas modalidades de fútbol. Muchos de vosotros practicáis fútbol sala, otros jugáis a fútbol 7, fútbol 11, hay fútbol playa. Y, y bueno, lo primero de todo, muchos sois fans de este deporte, pero no conocemos la historia, dónde viene, quién fue el primero que dijo, oye, ¿y si le damos con el pie al balón? Os voy a enseñar mi escritorio, ¿vale? Ya debe de aparecer aquí en el fondo. Yo voy a desaparecer, o bueno, quizás no voy a desaparecer porque lo voy disparando, me voy a poner más chiquitito, ¿vale? Me voy a poner aquí en un ladillo para no molestar y iré parando el vídeo y lo vamos a ir viendo. Son 13 minutos de vídeo, pero aproximadamente en el minuto 5 o 6 ya para mí lo que es importante y las cosas que van a entrar en el cuestionario. Pues venga, comenzamos el vídeo. Estamos en el Mundial y muchos de ustedes se dicen ser fanáticos y otros tal vez no, pero igual les interesan los temas del fútbol. O sea, por algo de todas las cosas que podrías estar haciendo en este momento, terminaste en este video sobre la historia del fútbol. Así que definitivamente es un tema que te interesa. Así que hoy te vengo a contar la historia más interesante sobre la historia del fútbol. ¿Vale? He elegido este vídeo porque habla de cosas realmente interesantes. Espero que no lo sepamos todos. Y bueno, más que platicarles la historia del fútbol en cuanto a este día se firmó el tratado de bla bla bla, más bien te voy a platicar sobre los orígenes del fútbol, cómo se fundó, porque este deporte se considera que lleva cientos de años existiendo. De hecho, apenas haciendo un video sobre los datos curiosos sobre el fútbol, les mencioné que se encontró un balón de fútbol en una excavación que se cree que tiene más de 450 años de edad. Y esto me hace pensar que el fútbol no es como el voleibol o el básquetbol que se inventaron recientemente ya con una civilización educada y con herramientas más modernas, sino que este deporte tiene de lo más elemental y básico que tenemos como seres humanos. Así que saber un poco más sobre su origen es algo que me llama bastante la atención. Así que empecemos con lo básico, ya que los juegos consistentes de patear un balón han sido populares en muchísimos países a lo largo de la historia, y se han encontrado un montón de culturas que ya hacían prácticas similares relacionadas con patear un balón y tener que llevarlo a otro cierto área determinada. En el caso del fútbol es la portería. De hecho, según la FIFA, a la forma más antigua de juego del que hay evidencia científica data de una época alrededor de los siglos 2 y 3 antes de Cristo, en O sea, las primeras evidencias que se tienen, o sea, que a lo mejor es mucho antes, estamos hablando del siglo 2 3 antes de Cristo. China. Así que seguramente no te habías imaginado que este juego provenía desde tan lejos y desde una época tan antigua. O sea, si tú me hubieras preguntado de dónde creía que venía el fútbol, te hubiera dicho que, no sé, de Brasil o de Latinoamérica hace unos cuantos cientos de años, pero definitivamente no te hubiera dicho que en China y 200 o 300 años antes de Cristo, o sea, imposible. El juego que se jugaba en ese entonces en China se llamaba. ¿Vale? Aquí tenemos las imágenes que demuestran de que ya había un deporte, claro, no se llamaba fútbol, pero sí era un deporte en el cual se le daba con el pie a un balón. Y si nos fijamos en la forma del balón, pues balón de fútbol.
Tsuku. Y es algo gracioso que le hayan puesto así, porque de hecho Tsuku viene de la palabra Tsuka, que significa suscríbete, y Kele, que significa agüéfere. Entonces está muy curioso. No, pero o sea, fuera de broma, sí se llama Tsuka. Y consistía en lanzar una pelota con los pies hacia una pequeña red de diferentes materiales. Y de hecho sí se tienen algunas variantes que agregaban una modalidad donde el jugador debía sortear el ataque a sus rivales. Y se sabe que también en el lejano oriente existía una variante japonesa llamada Kemari, la cual tenía un carácter ceremonial. Y esto es algo que seguramente tú que estás viendo este video lo has visto en otros lados, como por ejemplo en la película del Dorado, cuando llegan con los lugareños y tienen que hacer una partida de un deporte que más que un deporte se considera como una ceremonia o un ritual. Y esto es algo que se ha visto muchas veces en tanto películas como en los mayas o las aztecas u otros lados. Y no me sorprende nada porque, o sea, hoy en día el mismo fútbol mucha gente lo venera tanto como una religión. Así que no me sorprende que antes se utilizara como parte de un ritual o de una ceremonia sagrada. El objetivo de este juego japonés era mantener una pelota en el aire pasándola entre los jugadores. Pero aunque sí se consideraba que era un juego similar al fútbol porque tenía que ver con un balón y con tener a ciertos jugadores interactuando con él, realmente no se parecía mucho. Así que ya cuando realmente encontraron un deporte que sí se puede parecer mucho al fútbol, o al menos ser considerado un ancestro del fútbol, fue en Roma, un deporte llamado... Bueno, antes de entrar en Roma, vamos a parar porque no quiero que nos aprendamos que sí, que Mari, Chunku, los nombres, sino que tenemos que saber para contestar el cuestionario bien, pues que hay evidencias de un deporte en el que se pateaba la pelota, ¿vale? 200, 300 años, 2-3 siglos antes de Cristo, ¿vale? Y luego aquí nos ha hablado de los típicos juegos de pelota, ¿no? De la cultura maya, que tenían que ir golpeando la pelota para meterla en un pequeño aro, que eso podría ser también origen del baloncesto, pero con esos datos no, como curiosidad vale, pero no hace falta aprendernos. Lo que sí quiero que sepamos es que hay evidencias, y esto va a caer en el cuestionario, de que en el siglo 2-3 a.C. se pateaba la pelota hacia un lugar que parecía ya una portería. Llamado Harpastum, y este sí se podría considerar un ancestro del fútbol. Este juego era un entrenamiento militar romano practicado por los reclutas romanos, y este juego consistía en que el terreno de juego era un rectángulo delineado con cuerdas, así como lo tenemos hoy en día, y el objetivo consistía en llevar una pelota al otro extremo del campo, utilizando toda la violencia que fuera necesaria, excepto matar, y se sabe que los romanos se divertían bastante bien ahí. Deporte romano, ya sabemos que a los romanos les gustaba mucho el círculo y los espectáculos, había espectáculos de gladiador, pues también tenían como ejercicio militar, ¿vale? Una práctica deportiva en el cual tenían que llevar la pelota de un sitio a otro y podían utilizar violencia. El punto o gol, como lo conocemos hoy en día, se conseguía al llevar y tocar al balón con la cuerda que estaba al otro extremo, y las peleas entre los jugadores acababan con el punto, así que podían estar ahí atacándose y golpeándose, pero una vez que el balón tocaba la cuerda, entonces ya todos se volvían a acomodar y seguían como si fuera un partido normal de fútbol, solamente que más agresivo. Después, en la época medieval, las reglas variaban muchísimo según la época y la zona. Estaba el fútbol de carnaval, que era practicado en las islas británicas y estaban sin reglas prácticamente. O sea, era tan libre que ni siquiera estaba en las reglas el número de jugadores que habría en él. Entonces se sabe que habían partidas de este deporte donde los pueblos enteros participaban. Esto ya en la era medieval había como una especie de fútbol donde no había reglamento, o sea, no se sabía ni cuántos podían jugar, y está diciendo que jugaban hasta unos pueblos contra otros. Cualquier forma de mover el balón a la meta contraria era válida, aunque no se permitía asesinar a otra persona. Bueno, al menos, ¿no? Algo que me da mucha curiosidad sobre estas reglas es que, por ejemplo, hoy en día no está permitido patear a otro jugador. Sin embargo, algunos jugadores lo hacen accidentalmente y es por eso que les dan una tarjeta amarilla. Entonces, en esta época tal vez no era permitido matar, pero a veces accidentalmente te pasabas de la raya y terminabas matando a otra persona. Y el juego seguiría como si nada, o bueno, al menos así es como yo me lo imagino. Pero bueno, a mediados del siglo XIX en Gran Bretaña empezó un... Habría que ver otro vídeo, ¿no?, sobre la evolución del reglamento. Este está diciendo que no había ninguna norma, o sea que imagínate, tú no puedes darle una patada a alguien en fútbol, pero ¿se dan patadas? Sí, se sacan amarilla y roja. Pues aquí la única norma que había es que no podía morir nadie, pero quién sabe, ¿no?, lo que podría pasar. Venga, vamos ya avanzando ya hasta cosas más modernas. Proceso de regulación del fútbol carnaval, donde ya empezaron a meter reglas y empezar a estipularlo un poquito mejor. Estas primeras reglas empezaron a entrar en vigor entre las secundarias primadas, con reglas muy imprecisas que variaban cuestionablemente entre las escuelas una y otra. Por ejemplo, en algunas escuelas se podía correr con la pelota en las manos y en otras no. Y como no estaban haciendo un deporte oficial, pues la verdad es que daba igual. En algunos había una línea que delineaba dónde estaba afuera, pero en otras no. En algunos se podía tomar, taclear y patear al jugador contrario
contrario, pero en otras no. Así que sí, ya empezaban a regular este deporte, pero seguían existiendo muchas variantes y modificaciones. ¿Vale? Cuando empezaron a regular el reglamento, pues se dieron cuenta que cada universidad o en cada sitio ponían las reglas que les daba la gana. Esto luego va a originar pues esa diversidad de deportes que tenemos. Hasta que en 1948 se crearon las reglas de Cambridge de la Universidad de Cambridge, las cuales han influenciado a Échalo para atrás que modificaciones. la Hasta que fecha. en 1948 1948. se crearon las reglas de Cambridge de la Universidad de Cambridge, las cuales han influenciado al desarrollo del fútbol asociación, también conocida simplemente como fútbol o balompié, así como las reglas que se han ido agregando con el tiempo. Estas reglas de Cambridge se escribieron en el Trinity College de Cambridge en 1848, en una reunión donde asistieron representantes de las escuelas más famosas de ese entonces, como Eton, Harrow, Rugby, Winchester y Shrewsbury. Parece que ya se empezaron a poner de acuerdo. Aunque estas reglas no se aceptaron del todo en ese momento, y en 1850 fue cuando ya se empezaron a formar los primeros clubes del mundo de habla inglesa, y estos ya no tenían nada que ver con las escuelas o universidades, sino que ya eran clubes, así como hoy el Real Madrid o el Barcelona. Así que algunos empezaron a crear sus propias reglas distintivas y principalmente el club de fútbol de Sheffield empezaron a volverse populares, por lo que en 1857 se formó la Asociación de Fútbol de Sheffield en 1867. Y gracias a esto, el primer partido internacional tuvo lugar Primer partido internacional. en 1872. 1872. ¿Vale? Apuntadlo por ahí que luego puede servir para el cuestionario. Entre Escocia e Inglaterra en Glasgow. Entonces la primera liga de fútbol del mundo también se organizó en Inglaterra y fue fundada en 1888 por el director del Aston Villa, William McGregor. Y las cosas han cambiado un poco desde entonces, ya que el formato original de la liga contenía 12 clubes en una zona central del norte de Inglaterra. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, o sea la FIFA, se fundó en Francia en 1904 y a partir de ahí ya implementaron más reglas del juego a la asociación de fútbol. Empezó a tener muchísima popularidad una vez que el juego ya tenía más reglas y ya no era tan ambiguo como antes, así que ya se empezó a popularizar internacionalmente. Vale, muy bien. De todas maneras, si ponemos Wikipedia, fútbol, historia, ¿vale? Podemos encontrar esos datos ya de manera oficial. Hasta aquí el vídeo que quería enseñaros. Ahora lo que os voy a pedir es que cojáis vuestra libreta o algo para anotar, porque aparte de esto que hemos visto, quiero que realicéis una pequeña investigación. Entonces, sé que tenéis muchas tareas, tenéis muchas cosas que hacer, pero bueno, esta investigación va a ser un poco libre sobre el fútbol. Voy a poneros mi escritorio completo, ¿vale? Que veáis lo que yo estoy viendo. Investigación, fútbol. Vale. ¿Por qué digo que es una especie de investigación voluntaria? Porque quiero que busquéis cosas que de verdad os interesan a vosotros. Yo voy a poner una propuesta, por ejemplo. Escribe 5 jugadores famosos. Por ejemplo. ¿Cuánto mide el balón de fútbol? Otro dato. Ganadores de los mundiales de fútbol. ¿Tenéis que contestar estas preguntas? No. ¿Vale? Tenéis que realizar una investigación sobre el fútbol y vais a escribir 50 palabras como mínimo. Vamos a ponerlo aquí en grande. ¿Vale? Estas 50 palabras me las vais a poner en el cuestionario, que también va a aparecer un apartado que pone investigación fútbol, 50 palabras como mínimo. Algunos me preguntaréis, ¿qué es lo que tengo que poner? Lo que queráis relacionado con el fútbol que sea de vuestro interés. Por ejemplo, pues jugadores famosos de fútbol,
quiénes jugadores han ganado el Balón de Oro, cuánto mide el balón de fútbol, quién es la jugadora más famosa del mundo, qué equipo ha ganado más mundiales de fútbol, qué equipo no, qué país, lo que a vosotros os interese de fútbol. ¿Vale? Ué. Vale, pues aquí estoy de nuevo para despedirme de vosotros. No quiero alargar más el vídeo, que ya van 15 minutos. Y nada, quería mandaros un besito muy grande. La semana que viene continuaremos con otro vídeo relacionado con el fútbol sobre el reglamento. Y nada, no olvidéis de hacer el cuestionario. Un saludo, nos vemos pronto o en el próximo vídeo, como dicen los youtubers.